va a quedar grabado y así podrán ustedes consultarlo después, ¿verdad? Entonces, vamos a ver lo que es el plano de losa tradicional, que algunos, yo creo que uno ya lo había hecho, entonces él se ahorró esa parte, ¿verdad? Pero para explicarlos, sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Ah, va. Entonces vean, pues en esta parte vamos a estar realizando el plano de losa tradicional, el cual es importante que conozcan ustedes las partes, ¿verdad? Que se compone de bastón. Aquí podemos ver la estructura, bastón, riel y tensor, ¿verdad? Ubiquemos ahí donde dice dobleces y longitudes de las varillas, porque es importante poder calcularlo. Eh, para calcularlo, dice acá que un cuarto de la luz debe ser cubierta, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir, solo permítanme un segundo, ahí está. Dice, significa un cuarto de la luz a cubrir, es decir, deberá de dividir la distancia total a ejes que tenga el ambiente a cubrir dentro de 4 para saber el largo del bastón. Entonces, vamos a aplicarlo, por ejemplo, si nuestro ejemplo acá, ahorita les voy a ver. Por ejemplo, acá, en el ambiente que están viendo en pantalla, el que está al lado izquierdo, lo voy a dibujar con color rojo. Acá tenemos 5.25, ¿verdad? Si esos 5.25 yo los divido dentro de la luz que me había dicho que era dividido un cuarto, entonces 5.25 dividido 0.25 sería, no sé si ustedes logran ver ahí, la calculadora no la ven, ¿verdad? Porque no lo logran visualizar. Permítanme, vamos a ver acá. Ok. A ver. Ok. Entonces, a esta medida que está acá, que es 5.25, la vamos a multiplicar por, por un cuarto, ¿verdad? Entonces, al darle 5.25 por 0.25, que es un cuarto, me da 1.32. Entonces, o 1.31, que es la medida que tenemos nosotros acá, ¿verdad? Entonces, recordando siempre que este es el bastón, ¿verdad? El que está acá y tiene el doblez es la tensión. Y este que pasa de largo es el riel. Esa es la estructura. Y vamos a realizarlo siempre tanto en el lado ancho, ¿verdad? Como en el largo. Y esto se va a estar realizando por ambiente, para que ustedes lo vayan tomando en cuenta, ¿verdad? Ambientes ya demasiado pequeños, considero que ya tal vez no se aplique, sino que cuando sean ambientes opacivos, por ejemplo, en este caso, yo no pude, en este caso que está acá, ¿verdad? Como es un pasillo, no necesariamente tienen que ir armados, si se dan cuenta. Aquí lo que hicieron fue hacer en la vida real, acá lo que se ha de haber hecho fue colocar rieles y hacer una parrilla, ¿verdad? Entonces esa parrilla lo que hace es amortiguar. ¿Por qué? Porque realmente la distancia es de 1 metro, 1 metro 31 por 2.25, entonces no amerita mayor carga. Entonces es importante que ustedes lo tengan en cuenta, ¿verdad? Eh, vamos a ver entonces ahora
cómo aplicarlo, ¿verdad? O cómo se vería en la nota. Vamos a ver, permítame. Solo quiero borrar esta parte que dibujé ahí, si no, no me va a dejar. Ok. Bueno. Entonces, así nos quedaría entonces el armado, ¿verdad? No sé si lo logran ver ahí todos. Si lo logran observar. Ok, entonces veamos pues. De esta forma lo vamos a trabajar nosotros en nuestro plano. Voy a compartir ahora otra pantalla, permítanme. ¿Sí están viendo AutoCAD ahí ahorita? No, ahorita sí. Sí, va. Entonces vean pues, del plano que hemos estado trabajando, ¿verdad? Bueno, creo que aquí cambiaron varios del plano, entonces es importante, voy a copiar, sacar siempre una copia y vamos a borrarle todo, ¿verdad? Todos los muebles y todo para tener en cuenta eso. Algo muy importante es que en luces mayores a 6 metros ustedes deben de ubicar columnas, ¿verdad? Por ejemplo, acá, si yo hago si yo hago la medición de aquí para acá, tengo 5.55, casi estoy al 6. Entonces, para no forzar, de igual forma acá, tenemos 5.51. Entonces, aquí yo de hecho tendría que colocar una viga, ¿verdad? Esto tendría que ser una viga, porque está sobrepasando los 5 metros, ¿verdad? Y en casos como este, por ejemplo, aquí debe de ir otra viga y aquí otra viga. Vamos a poner de otro color para que lo puedan visualizar. Entonces, estas que están de color rosado son vigas, ¿verdad? Que deben de ir ancladas. En el plano que hice yo acá de estructuras, yo coloqué aquí una columna. Entonces, lógicamente aquí en el otro plano debe de ir colocada la viga, ¿ve? Más o menos sería por acá. Y debe de ir anclada esta viga por acá hasta acá, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros cuadriculemos nuestros ambientes colocando las vigas. Entonces, de esta forma, por ejemplo, en este caso, yo voy a poder hacer mi cálculo, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo de aquí para acá yo tengo 4.63, pongámosle. Entonces, 4.63 por 0.25, mi bastón sería de 1.16. Entonces vendría yo, agarro la mitad y dibujo 1.16, ¿verdad? Y este sería mi bastón, pero recuérdense que va a centro de eje. Entonces acá colocaría mi bastón, ¿verdad? Entonces yo recomiendo siempre que tiren sus centros de eje, ¿verdad? Entonces, y tiren una línea como guía para poder darle mirro al otro lado. Entonces aquí le doy mirro a este lado. ¿Ya? Entonces ahí ya tengo. Ahora después nos vamos a ir al bastón. El bastón, perdón, el tensor lo vamos a dibujar en la parte de abajo. Y ese va a tener, ese va a ser dividido 5. Entonces en este caso que teníamos, ahora tenemos 460, 470 tengo ahora. Vamos a ver, 4.70 por 0.25 es 1.18, perdón. Aquí es 1.18, jóvenes. Es 1.18.
Sí, como no había tomado la medida centro de eje, y es importante que la tomen ustedes, ¿verdad? Entonces es 1,18 y esa misma medida se duplica al otro lado, ¿verdad? Entonces ahora vamos a hacer el tensor, hoy sí. El tensor vamos a medir y nos da 470. Entonces 470 por punto 20, ¿verdad? Entonces 4.70 por punto 20 me da punto 94, que es un quinto de la luz. Entonces aquí abajo lo vamos a dibujar 0.94 y lo mismo vamos a hacer del otro lado, ¿verdad? Y luego a 45 grados más o menos, ¿verdad? Más o menos a 45 grados. Ahí está, vamos a tirar punto 15, ¿sí? Y vamos a hacer lo mismo del otro lado. ¿Ya? Y vamos a unir, y con eso estamos haciendo el tensor. ¿Estamos? Y luego el riel, que el riel va abajo, ¿verdad? Y ese riel sí va corrido hasta toda la hora. ¿Estamos? Y sería bueno quitar los muebles, ¿verdad? Ustedes siempre dejar solo muebles fijos para que no haya problema. Entonces, ya lo hice en un sentido, ok, ahora lo hago en el otro sentido. Para tener el registro ahí, vamos a hacer. Entonces ahora voy a remarcar lo que estoy trabajando para que ustedes lo vean. Y ahora pues entonces hacemos lo mismo en este sentido, ¿verdad? De centro eje a centro de eje, la línea es esta de acá. Aquí tenemos 405. Entonces venimos y 4.05 por punto 25 me da 1,02. Entonces de aquí voy a lanzar mi línea de 1.02 y de igual forma lo voy a sacar para la otra parte. Un mirror, ¿verdad? Estamos. Y luego voy con el tensor. La distancia que pueden trabajar acá para trabajarlo de forma ordenada puede ser punto 25, ¿verdad? Entonces tiro punto 25, 0.25 y dibujamos ahora el tensor, ¿verdad? Entonces para dibujar el tensor ahora sería 4.05 por punto 20, que es un quinto. Entonces sería punto 81. Entonces el tensor sería 0.81. ¿Estamos? Y lo mismo lo duplico en la parte de arriba. Luego aquí habíamos dicho, copio este mismo a 45 que ya había hecho. Y le doy un mirror acá para copio lo mismo del otro lado. Y lo unifico para dibujar mi tensor. ¿Ya? Y luego el riel. Pueden hacer la misma separación y ya solo lo extienden. Entonces, no sé si tengan una duda. ¿Alguien que tenga alguna duda?
Álvaro, no tiene dudas, Álvaro. O Gámez. Profe, ¿Puedo hacer otro? yo sí tengo dudas porque acabo de entrar. Yo igual, Chistoso. profe, ahorita me acabo de entrar. Va, está bien, no tenga pena. Ahorita voy a hacer el de la cocina que tengo aquí a la par. Ah, Vean, está bueno, gracias. habíamos dicho que estas de aquí son las vigas. Con verde, ¿sí? Esta y acá. Esta y esta de acá, ¿verdad? Entonces, donde haya viga de división, ahí tendríamos que volver a hacer una losa. Por ejemplo, acá yo coloqué viga porque en el otro plano yo les estaba explicando a sus compañeros que yo tenía columna principal. Entonces era lógico que aquí iba a ir una viga, ¿verdad? Y que aquí iba a ir otra viga hasta acá. ¿Estamos? Okay. Entonces esas vigas que yo dibujé acá, estas dos, son las mismas que se dibujan en el plano de losas. Las vigas no las dibujamos en el plano de cimientos, sino que va en el plano de losas, ¿verdad? Entonces, esto que ustedes están viendo acá son esas vigas, ¿verdad? Entonces, de este lado vamos a armar el de la cocina. Yo les sugiero que solo dejemos muebles fijos, ¿verdad? Para ello, yo les sugerí que ustedes deben de tener trazados sus ejes, ¿verdad? O sea, ejes centrales para que no haya problema. Entonces les decía a ellos que en este caso voy a dibujar el de este lado. Entonces, ¿cómo se dibuja? Este de acá es tensor, perdón, este es bastón, este de acá es tensor y este de acá es riel. En el caso del riel, les decía a sus compañeros que el riel va corrido. Ahí no hay problema, ¿verdad? En donde hay que calcular va a ser el bastón y el tensor. Entonces vamos a calcular el bastón en el lado horizontal. Para ello voy a medir cuánto tengo y tengo 4.70. Entonces esos 4.70 de la luz, 4.70 los voy a multiplicar por un cuarto, ¿verdad? Entonces eso me va a dar 1.18. Entonces aquí yo tengo que dibujar 1.18 mi bastón, ¿ya? Y les decía yo a sus compañeros que tiráramos una línea aquí de guía para estar haciéndole mirror y que se haga del otro lado, ¿verdad? Entonces MI, selecciono y ya lo paso al otro lado para no estar dibujando en ambas partes. Ahora el tensor, esos mismos 4.70, solo que ahora por un quinto. Entonces 4.70 por 0.20 y eso me da 0.94, ¿verdad? Entonces ahí tengo ya tengo dibujado mi tensor, solo faltaría el quiebre. Yo les dije que a 45 grados, ¿verdad? Buscan un ángulo 45 grados más o menos, ahí está 45 grados, y le dan punto 25, punto 15, ya eso es cuestión de lo que ustedes quieran dibujar, que no se vea demasiado grande, ¿verdad? Entonces que sea proporcional a mi plan, pero que sí sea notorio. En la vida real se les dan punto 10, ¿verdad? Y el tensor que es el que vaya abajo. Entonces, esto mismo lo dibujamos en el otro sentido, ¿verdad? Si quieren lo hacemos aquí de una vez. Para que quede claro, voy a hacer solo este ambiente y voy a explicar algunas situaciones que son importantes que conozcan. Entonces, empezamos por acá. Voy a ver cuánto tiene de luz. Y ahí se acuerdan que la distancia debe ser a centro de eje. Entonces aquí tenemos, déjame ver, tiene que ser de aquí para acá. 3.98. Entonces 3.98 por un cuarto. Por un cuarto me da 1 metro. Entonces aquí tiramos 1 metro para tirar el bastón. MI para copiar al otro lado. ¿Ya? Estamos. Y luego
aquí habíamos dicho que dejáramos punto 25 para hacer el trazo del siguiente. Y vamos a hacer el siguiente, ¿verdad? Que sería el tensor. Entonces aquí tenemos, ¿cuál era la distancia? 398. Entonces 398 dividido un quinto, multiplicado por un quinto, me da 0.80. Entonces, ahí ya tengo mi tensor. Voy a copiar de acá. Ya lo tengo, entonces ya solo lo copio. Que si se dan cuenta, viene siendo este mismo, ¿no? O sea, en ese caso, porque es la misma distancia, entonces yo lo estaba haciendo, pero si no, ya solo lo vuelvo a copiar, ¿verdad? Porque es la misma distancia que se está manejando, entonces todo eso de acá va a ser el mismo entarimado. ¿Qué más lleva acá? Deben de colocar sus cotas. Vamos a ver si a mí me salen las cotas acá. Bueno, yo no tengo configuradas las cotas, pero deben de colocar cotas tanto al bastón como al tensor. El tensor siempre va hacia abajo y el bastón hacia arriba. Yo les recomiendo que realicen no las mismas cotas que puedan tener acá, sino que sean las cotas, las cotas que puedan tener afuera. Entonces, no sé si están viendo este ejemplo. ¿Sí lo observan? Sí. Ah, va. Este otro ejemplo fue el de una casa que yo acabo de realizar y este fue el plano de losa tradicional que realicé. Entonces, así es como ustedes lo tienen que realizar, ¿vean? No me deja acercar por la situación del... Vamos a ver si aquí me deja. Ok, así. Así. Entonces, vean, pues, aquí se fue realizando por ambiente el armado, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, las cotas que yo tengo al lado de afuera a las cotas que yo tengo adentro son totalmente diferentes, porque si yo aplicara las mismas cotas, entonces se satura demasiado el plano. Recuerden también que pueden colocarle a todo el plano un color fino para que no se vea mucho. Y solo lo que están dibujando, colocarle un grosor de 0.5 o 0.3 para que se pueda observar como está aquí. Entonces, cuando se imprimen estos planos, siempre se ve como marca de agua el plano de machote o el plano generatriz y encima se ve el cambio, ¿verdad? Se ve todo lo que es el diseño de la estructura de la losa. Y en este caso, como es un gran pasillo, se colocó armado tipo parrilla, ¿verdad? Que viene siendo hierros de 3 octavos, colocados en ambos sentidos, siguiendo casi siempre la misma configuración. Y para las vigas se colocó esta nomenclatura, ¿ve? Por ejemplo, aquí hay una viga, ¿sí? Entonces se le coloca viga 1 y se le coloca de dónde a dónde es trazado, siempre a centro de eje, para que siempre quede claro. Entonces, eso sería en cuanto al plano de losas, ¿verdad? Van identificadas todas las vigas. Por ejemplo, ¿será que la parte de arriba de una puerta es viga? Pregunto. Alguien que me responda. Por ejemplo, aquí está el ingreso, ¿eh? Entonces aquí tengo una viga. Pero lógicamente la viga no va a ser igual a la viga principal, ¿verdad? Entonces, ustedes deben de identificar cuáles son sus vigas principales y las vigas principales siempre van a ser aquellas que estén soportando una carga mayor a 5 metros, ¿verdad? Entonces,
Eso es importante que ustedes lo tomen en cuenta. Por ejemplo, ahora una viga que tiene 3 metros, pues no se considera muy importante, ¿verdad? Pero por ejemplo, la viga que tengo acá en el eje B, que va desde acá hasta este punto, tiene más de 5 metros, entonces en esa situación sí es necesario colocar como viga principal esta parte, ¿verdad? Y luego tendrán que dibujar su detalle de vigas. Que el detalle de vigas es una sección a la viga como tal, donde va acá el tensor. Yo les recomiendo, para que no se me hagan bolas, que descarguen una de Bibliocad, ¿verdad? Porque sí es muy tedioso dibujar todo esto, ¿no? Entonces descarguen una y solo le van cambiando. Por ejemplo, el eje, ¿va? ¿De qué eje a qué eje está? Por ejemplo, aquí está del 1 al 3. Este detalle de esta viga es la que se está observando en esta parte de acá, ¿verdad? Está en el eje B, en el muro 1, ¿verdad? Que sería este de acá. Sí, es este de acá. Entonces, importante eso para que lo tomen en cuenta. ¿Y qué es lo que se dibuja? Es el confinamiento. Entonces, vean, pues, aquí yo les estoy, permítanme un segundo. Aquí yo les estoy indicando que está el muro, va la viga, ¿verdad? Va la viga y esta deflecta acá a lo que es 45 grados, ¿verdad? Que viene siendo el tensor. Y esto es importante, el confinamiento, que era el que les estaba hablando, que son los estribos, ¿verdad? Porque hay un confinamiento a 1/4 de la luz, que es la que acabamos nosotros de calcular en los tensores. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este tramo de 1/15 yo voy a estar colocando 21 estribos acá a 6 centímetros. Y luego en el otro tramo, que es el de en medio, yo voy a estar colocando 18 estribos a 10 centímetros. Y en el extremo, eso es para poder amortiguar las cargas que se generan en estos puntos, ¿verdad? Porque la viga no deflecta tanto en el centro, sino que donde deflecta es en los extremos. Entonces, y se colocan sus detalles, ¿verdad? O sea, es el corte A, este corte que está acá, es este que ustedes observan acá, ¿verdad? Entonces, para que ustedes lo tomen en cuenta. Y les voy a compartir cómo es que ya se ve en obra. Y en obra se ve pues ya esta parte importante, ¿verdad? Que son los hierros, ya van los estribos. Realmente esta construcción pues el doblez está bastante mal de los tensores. Yo lo estoy jalando de internet, pero sí está bastante mal. Y importante siempre la tubería que ustedes ven, esta tubería debe de estar en medio de donde está el bastón y el tensor para que no haya problemas. Y el apuntalamiento, a esto se le llama apuntalamiento, debe de estar con brazas, o sea, ya sea en esquina para que no haya una deflexión. En este caso están colocados parales en ambos sentidos, que también es válido. Aquí están haciendo la mezcla de los cuates estos y ya están fundiendo en este caso a mano, ¿verdad? Entonces, no sé si tengan alguna duda, ya que el tiempo en Zoom solo nos da 45 minutos y no podemos pasarnos de ¿Usted, ese tiempo. ¿usted va a resubir la clase o qué? Sí, yo voy a subirla a YouTube y se las voy a reenviar, no tenga pena. Bueno. Que yo no estuve en los primeros minutos que estaba haciendo algo. Sí, no tenga pena, yo empecé a grabar desde que empecé a explicar ahí para que ustedes tengan la grabación. ¿Alguien más que tenga una duda, jóvenes? Profe, Cuénteme. ¿cuántos son los diámetros de cada espacio para la parrilla? Los diámetros. Este espacio, dice usted, el que hay entre tensor, bastón y riel. Sí, Ah, va, mire, pues esos espacios los pueden dejar en punto 15 o punto 20, ¿verdad? Para que no sea muy cargada el canasteado que le dice. Entonces es la separación. Si se dan cuenta, debajo del bastón va el riel y después va el tensor, ¿verdad? Entonces, bastón, abajo está el riel y luego sigue el tensor, ¿verdad? Entonces esa es la estructura en ambos sentidos. ¿Alguna otra duda?
¿Alguien más que tenga duda? Aprovechemos porque ya bueno, ahora los... Profe, ujú. el bastón siempre se calcula por 1/5. El bastón, no, es el tensor. El bastón se calcula un Ah, sí, cuarto. perdón. Ajá, el bastón se calcula un Siempre, en cuarto cada y el espacio. tensor un quinto. ¿Alguien más tendrá alguna otra duda? Pues si quieren les puedo pasar el plano que yo tengo de ejemplo, se los voy a enviar al WhatsApp para que ustedes puedan... No, la idea es que ustedes lo fabriquen, ¿va? Pero, por ejemplo, el detalle de la viga lo pueden extraer de ahí y así no tienen problema. Y en el caso de los que están trabajando a Ah, mano, lo pueden hacer a mano, no hay problema, ¿verdad? Incluso me atrevería a decir que pueden agarrar un plano de un solo nivel y poderlo trabajar ahí. Ojo con esto, en la planta que estamos trabajando de niveles, únicamente esto se lo van a hacer al primer nivel, ¿sí? Al segundo nivel vamos a implementar la otra semana el plano prefabricado. Entonces, en una misma vivienda vamos a estar aplicando para el primer nivel la losa tradicional y para el segundo nivel la losa prefabricada, que eso sería la tarea de la próxima semana. ¿Alguna Profe, otra duda? qué tipo de viga se usa para esta losa? Para esta losa, la viga es una viga armada, ¿verdad? De 4 varillas de hierro, puede ser de media, dependiendo de la longitud que se vaya a cubrir. Y el confinamiento, que era que les estaba explicando, ¿verdad? Que primero empiece a una distancia más pequeña y luego se vaya distanciando, ¿verdad? Conforme sea el cálculo, que dependiendo de la distancia. ¿Otra duda? Pregunten ahí, no tengan pena, todavía tenemos 4 minutos. Solo voy a conectar mi compu que ya me está pidiendo carga, permítanme. Bueno, ¿quién tiene hambre? Un chingo de hambre. Teacher, nos va a dar receso. Sí, no, ahorita va a ser receso. Yo estaba preparando mi coca. Sí, la Profe, ya ventaja por es, este medio es de que van a tener más peluche ustedes. ya Porque es recreo, profe. Ya le creo. solo 45 minutos tienen ahora. Pero ahorita no hay dudas. Cuando lo estemos haciendo sí va a haber un montón. Entonces me escriben al WhatsApp o en notas de voz, mejor, más fácil, así no escriben. Nota de voz, tengo duda de esto, y les respondo yo más rápido. ¿Verdad? Profe, se puede cambiar el proyecto. Y dale. Sí, lo cambien, no hay problema. Lo importante es que aprendan a colocar esta estructura, ¿verdad? Bueno, Esta es una de Esta, las... ¿Ah? estas vigas se van a ver, o sea, van a sobresalir de la losa o van a estar Hay dos al tipos. rostro. Hay dos tipos, ¿verdad? Hay personas que no les gusta ver que se vean las vigas en el techo, ¿no? Entonces, si arriba del techo va a continuar un muro, entonces se peraltan hacia arriba, ¿verdad? Y arriba se disimula porque sigue el muro. En el caso de que no vaya a haber un muro arriba, entonces ahí sí definitivamente no se puede peraltar hacia arriba, pero la mayor parte de las vigas siempre son peraltadas hacia abajo. El orden realmente no influye mucho en la estructura de la viga, ¿verdad? El funcionamiento es el mismo. Y una viga chata, Una viga, no la una escuché. viga chata, una viga chata. Mire, las vigas, este tipo de vigas deben de ser de forma rectangular. Si nunca las vayan a hacer cuadradas o diseñar cuadradas. Porque era el ejemplo que yo les ponía cuando agarraba yo una paleta. ¿Eh? Si la paleta yo la coloco así y la quiero flexionar, se va a quebrar. Pero si yo la coloco de esta forma, intento ahí sí que flexionarla, no se va a flexionar. Entonces, ¿por qué? Porque es más peraltada de arriba que de ancho. Jamás lo voy a poder partir así, ¿verdad? Entonces, pasa lo mismo con las vigas. Las vigas son peraltadas y casi siempre es el punto 10 por cada metro, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si yo estuviera haciendo una viga cubriendo una luz más o menos de unos 5 metros, ¿verdad?
Entonces, esos 5 metros los multiplico por 0.10 y me da que tengo que tener un peralte de 50 centímetros. Es una idea, ¿verdad? Porque todo eso es un cálculo, pero es una predimensión que ustedes pueden tener. Entonces, por cada metro es 0.10 de peralte. Solo esta clase va a dar, profe. Sí, solo esta clase, pero ya lo tengo grabado, lo puedo enviar y si tienen dudas por WhatsApp. Tengo 1 minuto, si se cierra es porque se nos va a terminar la clase, porque Zoom solo deja 45 minutos. Cuéntame. ¿Qué es lo que hay que hacer? Solo el plano de losa y qué más? Y los Los detalles de la detalles losa. de vigas. Para Y Solo hoy. dos. Eso es para D8. Ah, ok. Ujú. Solo son dos, ¿va? Sí, solo son 2. Solo lo van a aplicar en la planta baja, ¿verdad? En Vale. formato A1, los dos, o uno en cada formato. En formato A1 los dos como lo hemos estado trabajando, solo que ustedes me van a entregar solo la planta baja. La planta alta la trabajamos con la prefabricada en el próximo día de clases, que es el de hoy en 8. A repetir, Va. Está bien, Quedemos así.